El Príncipe y el Mendigo es una obra escrita por el autor estadounidense Samuel Clemens, mejor conocido como Mark Twain. La historia sigue a Tom y a Edward, dos chicos idénticos físicamente que por azar deciden intercambiar sus vidas. A partir de este cambio de roles, la obra construye una fuerte crítica a la desigualdad social y a la diferencia entre clases. En su momento el libro no fue bien recibido, esto por el desconocimiento que el autor tenía de la sociedad inglesa. Igual él dejó un par de notas explicando de dónde sacó la información, pero no le fue suficiente. Sin embargo, el argumento principal de la historia, que es lo del intercambio de roles entre personas parecidas, ha sido adaptado en numerosas ocasiones a lo largo del tiempo. Y hoy quiero centrarme en una de esas versiones, el cortometraje animado de Disney de 1990, dirigido por George Scribner. En primer lugar, conocemos a Mickey, quien en esta historia interpreta a Tom, un humilde plebeyo de gran corazón. Por otro lado, también tenemos a Mickey en el papel del príncipe Edward, heredero al trono y también de enorme bondad. Acompañando al plebeyo está Pluto, su fiel y leal amigo que siempre está dispuesto a estar a su lado. Se suma al elenco Goofy, personaje cómico y distraído, pero en mi opinión es el más canchero de la historia. En la corte real encontramos a Donald, quien cumple el rol de asistente y valet personal del príncipe. Y por último aparece el antagonista de la historia, el Capitán Pedro, un personaje malvado, codicioso, dispuesto a todo con tal de alcanzar sus propios intereses. Hago una pequeña aclaración, Mickey en este corto usa su nombre siendo plebeyo, mientras que siendo príncipe nunca escuchamos cómo se llama. Así que, para más comodidad, voy a usar los nombres que tienen en los libros. Sin nada más que decir, comencemos. Pero antes suscríbete, dale like, activa la campanita y no te olvides de compartir el video. Iniciamos en el nivel 1 el choque de dos mundos. En la antigua ciudad de Londres reinaba un monarca justo y honorable que trajo paz y prosperidad a cada rincón del reino. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. No, bueno, no la Nación del Fuego, pero sí cuando la enfermedad del rey lo doblegó. Desde las sombras, el capitán de la guardia tomó el control, corrompido por la ambición y la avaricia. En nombre del rey desató el caos, sembró el terror en las calles y convirtió a Inglaterra en un reino dominado por el miedo. Hasta que un día el destino decidió intervenir. Es entonces que conocemos a nuestros tres protagonistas, que intentan ganarse la vida vendiendo leña, aunque Goofy lo hace tratando de vender nieve. ¡Ay, no es tierno! Te quiero, chiquito mío, yo jamás te odiaría. El negocio no va bien para ninguno de los dos, pero Tom lo anima diciendo que algún día iban a vivir como un rey. Y qué mejor manera de expresar ese sueño con una canción inspirada en la Donna Mobile de la ópera Rigoletto, de Verdi. Y voy a poner una parte esperando que no me salte el copyright. Poneme la música. Todo igual que un rey. Como un rey. Como un rey. Se ve todo igual que un rey. Sácame la música. De repente el carruaje de Peter pasa por su lado, enterrando en la nieve a los tres amigos. Pluto ve sobresalir unas salchichas y persigue el carruaje quedándose dentro del castillo. Tom corre tras él, pero justo llega cuando las puertas se cierran. Como lo haría cualquier persona normal frente a un palacio, toca la puerta de manera respetuosa, esperando que lo dejen entrar por su perro. Es como si a mí se me fuese una pelota por el patio de la casa de gobierno y le preguntara al de seguridad si me deja entrar a buscarla. Entonces aparece este guardia comadreja, que es el mismo que aparece en un cuento de Navidad, y seguramente es el mismo de Roger Rabbit, aunque esto último no está chequeado, pero no jodan, son iguales. Como mencionaba, el guardia confunde a Tom con el príncipe y lo deja pasar, lo que le vale un regaño del capitán Pedro porque dejó entrar un intruso, ya que desde donde están se puede ver al príncipe ocupado con sus estudios. Edward por su parte se encuentra en sus aburridas clases de trigonometría, con su aburrido profesor observando con envidia a los niños que juegan en la nieve. ¡Pobre tipo! Para distraerse un poco empieza a molestar a Donald, que debe ser la mayor funcionalidad de este pato, que lo molesten. Sí. Los lados se llaman hipotenusa. Esto termina en que el profesor regaña a Donald y lo eche de la sala, pero cuando Edward vuelve a los deberes se escucha el alboroto de afuera, donde Pluto intenta salvar a Tom de las garras de Peter. El príncipe interviene, ordenándole al capitán que suelte al mendigo, porque hasta los más pobres del reino merecen respeto. ¡Qué profundo! Y le exige que lo deje pasar al palacio. Y si Peter obedece, va a su manera, con una patada. También echa a Pluto a la calle con la misma violencia. Dentro del castillo, Tom se asombra por lo increíble del lugar, y tras producirse un accidente con armadura se produce el choque de dos mundos. Puedo decirles que llegamos al nivel 2, el intercambio. Suscríbete al canal, seguime en Instagram. Tanto Tom como Edward quedaron sorprendidos por el increíble parecido físico. El príncipe le agradece al mendigo por su presencia, ya que estaba agotado de aburrimiento, y le confiesa que está cansado de su rutina diaria: madrugar, pasar el día sumido en estudios, asistir todas las noches a fiestas y a banquetes, y terminar el día acostándose temprano. Está bien, lo de estudiar es tedioso, lo entiendo, pero comida, banquetes, bueno sí, también puede ser tedioso porque yo no soporto mucho las fiestas formales. Pero lo de
de acostarse temprano, díganme vieja, lo que quieran, pero es que yo me dedico al diseño. Trasnochar son cosas de mi vida cotidiana. Y yo quiero la vida de este príncipe, ¿qué quiere que les diga? Y sí. Tom no logra ni siquiera empezar a contarle todas las complicaciones de su vida cotidiana, mientras que Edward, bueno, escúchenlo ustedes mismos. Jugar todo el día, nada de libros aburridos, acostarte cuando quieras, comer lo que quieras. Pausa para mate. Sigamos. Al mirarse en el espejo, a Edward se le ocurre la brillante idea de intercambiar de roles. A Tom no le entusiasma mucho el plan, ya que no tiene ni idea de lo que se supone que debe hacer. Sin embargo, el príncipe lo calma, asegurándole que solo tiene que recordar 2 frases claves. ¡Qué espléndida idea! ¡Qué bueno que se me ocurrió! Guardias, deténganlo. Así es la política. Y adivinen que nunca las usa. Ante cualquier emergencia, el príncipe lleva consigo el sello real, con el cual todos podrán reconocerlo. Edward baja por la ventana y el malvado capitán Peter lo echa del palacio creyendo que es el mendigo. Lejos de preocuparse, está encantado de que su plan haya funcionado. Pluto lo ve salir y por un momento cree que es Tom, pero al notar que es un error lo ignora. También llega Goofy, convencido de que es su amigo. Y no puedo dejar de pensar en esta escena. Mi primer encuentro con la plebe. Perdón, es que automáticamente me hizo acordar a esto. Oh, sentí que era parte de mi familia. Simpático. Solo que mucho más pobre. Edward sale a recorrer el pueblo y Goofy lo sigue sin sospechar nada, mientras que Pluto se queda fuera del palacio esperando a su dueño. En esta inversión de roles, el mendigo se enfrenta a desafíos complejos, como la de aprender química y entrenar creo que es un águila. No sé qué tanto someten a la realeza en esto último, pero no lo descarto. Al mismo tiempo, el príncipe no logra adaptarse a la vida sencilla que había imaginado, ya que los otros niños son demasiado bruscos con él, y ni siquiera sabe cómo jugar con un perro, lo que termina asustándolo. Gente, no jueguen con perros desconocidos en la calle, en serio, es peligroso. Luego de conseguir escapar, el príncipe ve como un par de soldados intentan robarle una gallina a una madre y a sus 2 hijos, argumentando que es para el rey. Al presenciar esta injusticia, Edward intenta detenerlos diciendo que es el príncipe, pero los guardias solo se burlan de él y le arrojan una calabaza encima de su cabeza antes de marcharse. Los 2 niños lo ayudan a levantarse y le dicen que esto es algo que les ocurre todos los días, pues el rey les quita la comida. Edward escucha el sonido del carruaje perteneciente a otro soldado, quien viene a reclamarle la comida a todos los del pueblo. Esta vez, sin embargo, lo detiene sacando de su mochila de personaje el sello real, confirmando que es el príncipe. Todos los campesinos hacen una reverencia mientras Edward les devuelve su comida. En ese momento llega Goofy y piensa que su amigo perdió la cabeza, pero entonces otros soldados llegan acusando a Edward de farsante. Así que llega la primera batalla épica, Goofy y Edward contra la Guardia Real. El príncipe se defiende de las armas de sus oponentes usando la comida como escudo. Cuando la situación se vuelve crítica y queda acorralado, Goofy corre hacia los barriles y los empuja con fuerza, arrollando a los guardias que se cruzan por su camino. Con este triunfo los amigos logran escapar. Llegamos al nivel 3, la verdad sale a la luz. Suscríbete al canal, seguime en Instagram. Volvemos con Peter dándose la buena vida con uno de sus camaradas, hasta que este le dice lo que sucedió en el pueblo, que un extraño plebeyo actuaba como un noble y que además tenía el anillo real. Peter se da cuenta de que echó a patadas al príncipe y ahora no puede regresar con vida. En otra parte del castillo, el profesor llama a Tom para decirle que el rey está en su lecho de muerte. Aunque intenta explicar que él no es el verdadero príncipe, no lo escucha y tiene que seguir con la farsa. Y tengo que decir que esta es probablemente la escena más importante de todo lo importante dentro de las cosas que son importantes. No solo porque es la más triste, sino porque está especialmente bien construida. El cambio de plano, el uso del sonido, los silencios y la música refuerzan muchísimo el mensaje. No puedo mostrar toda la escena por copyright, pero les dejo un link en la descripción para que vayan a verla. Y con esta triste escena, el rey nos deja. Tom sale de la habitación pensando que debe encontrar al príncipe, pero aparece el malvado capitán para decirle que tiene que hacer todo lo que él ordene, porque si no... iba a lastimar al pobre Pluto, que recordemos se quedó en la entrada esperando a que él saliera. En las calles nevadas de Londres, Edward oye las campanas que anuncian la muerte de su padre. Un barquero le informa que la coronación del nuevo rey será inmediata, por lo que debe regresar al palacio para asumir su responsabilidad y remediar todos los males que presenció mientras vivía como mendigo durante, no sé, 24 horas. Y vale a ver, es un cortometraje, se justifica. Sus palabras sorprenden a Goofy, quien comprende que el que está delante suyo no es su amigo Tom, sino el verdadero futuro rey. Pero entonces aparece Peter con sus guardias, quienes consiguen atrapar al príncipe y sacar a Goofy del camino. Finalmente alcanzamos al nivel 4, la coronación. Suscríbete al canal, seguime en Instagram. Edward es encerrado en el calabozo junto a Donald. Fatality.
Y mientras tanto se inicia la ceremonia de coronación, donde el mendigo no quiere seguir con la farsa, pero su perro sigue siendo amenazado. El verdadero príncipe ordena que lo suelten, pero sigue siendo ignorado. Entonces vemos una aterradora, escalofriante y extraña figura negra, que logra poner a todos los pelos de punta. Santificado sea tu nombre. Por la torpeza de la situación entendemos que es el más canchero de la película. Los tres logran salir de la celda, justo cuando llegan otras comadrejas, y ahora tienen la misión de librarse de ellas, así que corren hasta el final del pasillo esquivando todas las armas y logran hacer caer a todos los soldados tras cruzar una puerta trampa. Volviendo a la ceremonia, Tom hace todo lo que puede para evitar ser coronado, hasta que se le prende la lamparita. Si él es el príncipe, se supone que tienen que hacer todo lo que él ordene, ¿no? Sí. Entonces tienen que atrapar al capitán Peter por insolente y traidor. Aunque Peter contraataca diciendo que es un impostor, pero el verdadero príncipe aparece, así que tenemos la batalla final, los buenos contra los malos. ¡Jerónimo! Con el triunfo de nuestros héroes, Tom recupera a Pluto y Edward es coronado rey de Inglaterra. ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¡Por su majestad el rey! ¿Por qué me pusiste la música? Sácame la música. Y así, con sus fieles compañeros, el joven rey gobernó el país con justicia y compasión con todos los demás. Fin. Para este punto es importante hablar de la historia original. No voy a hacer un resumen completo porque si no esto va a ser interminable, pero quiero hablar de lo más destacable. Como dato, Mark Twain narra los hechos reales de la Inglaterra de 1547, en el reinado de Enrique VIII, el mismo de la otra Bolena, mayormente conocido por ejecutar a sus esposas y separarse de la Iglesia Católica para crear la Anglicana y poder divorciarse. ¡Qué maldito viejo chiflado! Y Edward Tudor era su hijo, que reinó solo 5 años y medio y vivió hasta los 16, porque bueno, Se enfermó gravemente de repente y después se murió. en el libro, Tom Canty es un chico pobre que sufre de maltrato por parte de su padre, John, y de su abuela, quienes además lo golpean y lo obligan a mendigar. Vive junto a su madre y sus hermanas, que también son víctimas de esta violencia. Para escapar de esa dura realidad, Tom sueña con ser rey, inspirado en unos libros que un sacerdote utilizó para enseñarle a leer. Gracias a ello aprende latín y hasta modales de la nobleza, alimentando sus fantasías de una vida completamente distinta. Un día, cuando merodeaba por el palacio, un guardia intenta echarlo, pero el príncipe Edward lo detiene y lo invita a su habitación. Y esto del guardia echándolo es algo que aparece en casi todas las adaptaciones. En el palacio, los jóvenes tienen una charla donde conversan sobre sus vidas. Tom sí llega a contarle sobre su triste realidad, pero Edward se queda más con la parte donde hace cosas divertidas. Dime más sobre Offalcourt. ¿Tienes buena vida ya? No en Offalcourt, señor. Es entonces que se le ocurre la idea de intercambiar de roles, pero antes Edward decide ocultar el sello real. Fuera del castillo sufre en carne propia la pobreza, la violencia y la injusticia del pueblo. El guardia que regañó lo confunde con el mendigo y lo golpea. No puede vincularse con otros niños de su edad y el padre de Tom es realmente muy violento con él. Y tengo que aclarar que ni él ni nadie le cree que es el príncipe. La única que llega a sospechar algo es la madre de Tom por un pequeño gesto, pero al final se convence de que es absurdo. Solo Miles Hendon, un soldado que cayó en desgracia y que fue desterrado por su familia por culpa de su hermano Hugh, decide salvarlo de las manos de John. Usted sí que es pluscuamperfecto. Él no cree que Edward sea el príncipe, solo piensa que es un chico desafortunado que vive en una fantasía y decide seguirlo como si fuera un juego. Sin embargo, John Canty logra atraparlo otra vez y lo lleva con un grupo de vagabundos y delincuentes. Y cuando Edward se escapa de este lugar, tiene un encuentro bastante perturbador con un ermitaño, que anteriormente fue un sacerdote católico que decía que era un arcángel y que tenía que haber sido papa, pero que el rey se lo impidió cuando disolvió la religión. Esta posta es muy siniestra esta parte. Por suerte también logra escapar y se reúne nuevamente con Miles, quien sigue siendo fiel a él, y juntos viajan hasta las tierras de su familia esperando encontrar refugio. Pero al llegar descubren que Hugh Hendon usurpó su lugar. Hugh no solo niega a reconocer a Miles, sino que lo encierra en prisión junto a Edward. En la cárcel también se encuentran con personas que fueron arrestadas por crímenes menores, los cuales pasan por las peores torturas y las peores condenas. Logran salir de la cárcel debido a que Miles recibe un castigo severo por él y por Edward, y ambos regresan a Londres. Todos estos
Estos acontecimientos hacen que Edward cambie por completo su forma de ver el mundo, y esto lo lleva a reflexionar como futuro rey. Mientras tanto, Tom queda atrapado en el palacio esperando el regreso de Edward, sin enterarse de lo que realmente le está ocurriendo. Poco a poco, entre sus sirvientes comienza a circular el rumor de que se volvió loco. Al enterarse, el rey decide verlo de inmediato y manda a llamarlo. Cuando se encuentra con Tom, piensa realmente que es su hijo. En este momento, el monarca es consciente de que está próximo a morir. Para comprobar su identidad, le hace una prueba en latín. Tom logra superarla ya que convenientemente domina el idioma. Así que el rey concluye en que el príncipe no está loco, sino que está agotado por tantas horas de estudio y que necesita más recreos. Y sí, algo de razón hay. Tom logra salir adelante y pasar medio desapercibido gracias a lo que aprendió en sus libros y a los consejos que le dio Lord Hertford y también Humphrey. Atentos, escuchen, el llamado niño de azotes. Cumple la función particular de que cada vez que el príncipe comete un error, él es quien recibe el castigo. Y ahí hay una nota del señor Mark Twain explicando la lógica del asunto. Naturalmente esta situación no le agrada a Tom, y no, es horrible. En definitiva, todas estas experiencias le sirven para comprender que gobernar no es una tarea sencilla. Además, comienza a notar las fallas del sistema judicial. Esto se evidencia, por ejemplo, cuando tiene que ejecutar a un duque condenado por el rey y también cuando salva a 2 mujeres acusadas de brujería. Y como ya lo suponemos, el rey muere y Tom está a punto de ser coronado. Sin embargo, Edward llega justo a tiempo para impedirlo. Al principio no le creen hasta que Lord Hertford le pregunta por el sello real que lo habían estado buscando durante un momento en el libro. Entonces Edward revela que lo escondió dentro de una armadura. Lo curioso es que Tom sí lo había encontrado antes, pero pensó que era un cascanueces, lo cual tiene mucho sentido porque nunca lo vio, y además lo ponía en el mismo lugar donde lo encontró. Al final Edward es coronado, John Canty y Hugh Mice reciben su castigo y todos son relativamente felices. La adaptación que hace el señor Scribner me parece brillante. La idea de llevar a cabo esta historia surgió con el objeto de revivir los cortos teatrales de Mickey y sus amigos, los cuales habían estado pausados durante mucho tiempo. Para lograrlo, se tomó demasiadas libertades creativas. Había que simplificar bastante la trama, principalmente porque se trata de un corto animado de aproximadamente 20-25 minutos, y que además tenía que acompañar el estreno de Bernardo y Bianca en Cangurolandia. Mickey / Edward vive en una burbuja. El personaje habita el castillo completamente aislado de la realidad de su pueblo, sin conciencia de las condiciones en las que viven sus súbditos, ni de los abusos cometidos por el capitán de su guardia. Lo más cercano a la vida real que percibe es observar a otros niños jugando en la nieve. El intercambio de identidad funciona entonces como un quiebre fundamental. Al enfrentarse con la vida fuera del palacio, Edward descubre que todo es muy distinto a lo que imaginaba. Cuando dice que tiene que regresar, no lo hace solo porque ese sea su lugar, sino porque comprende que tiene la responsabilidad de corregir las injusticias que afectan a su pueblo. Desde este enfoque se puede hablar de un desarrollo claro del personaje, que pasa de la ingenuidad a una toma de conciencia social. Y aunque la película está atravesada por el humor característico de Disney, el director logra sostener una crítica social similar a la que plantea Mark Twain. Honestamente, no puedo esperar menos del mismo director que hizo Oliver y su pandilla, que es una de mis películas animadas favoritas, que está basada en uno de mis libros favoritos y que es del autor británico Charles Dickens, uno de mis autores favoritos. Si hay algo por lo que destaca este cortometraje es por su animación. En 2025 se cumplieron 35 años de su lanzamiento y al día de hoy se sigue viendo excelente. Vean el reflejo de Mickey en esta escena y cómo se mueve después con la sombra. Vean de nuevo la escena donde se muere el rey. La cámara se mueve lentamente hacia la vela y la enfoca hasta que se apaga, indicando que el rey murió delante de alguien que ni siquiera es su hijo. ¿Les dije que vayan a ver esta escena? Bueno, vayan a verla. Fue el último cortometraje de Disney realizado con animación tradicional en celuloide, usando el clásico proceso de Xerox. Cada escena se dibuja a mano en papel, se transfiere al celuloide y se pinta manualmente, logrando un estilo fluido y orgánico, que es una técnica que define por completo a este estudio. Los fondos pintados con acuarelas se inspiraron en los cortos de Disney de los años 30 para recrear una Inglaterra antigua, calles londinenses con niebla, casas torcidas e interiores reales llenos de detalles combinando fantasías y realismo histórico. En cuanto a los personajes, la animación se centró en el doble papel de Mickey como príncipe y como mendigo. Los animadores cuidaron posturas, gestos y expresiones para diferenciarlos claramente, incluso con el cambio rápido de vestuario. Si vos ves al príncipe vestido de mendigo, ves al príncipe. Si ves al mendigo vestido de príncipe, ves al mendigo. Perdón, pero eso me explota la cabeza. La producción también enfrentó grandes retos técnicos, como peleas con espadas, escenas de multitudes
colores y secuencias llenas de acción, todas animadas a mano y sin ayuda digital, utilizando cámaras multiplano para dar profundidad. El corto se convirtió en el puente entre el Disney clásico y el digital, despidiéndose de una era histórica en la animación. La banda sonora fue compuesta por Nicholas Peak. Se trata de una música instrumental y orquestal basada en la ópera del Rigoletto y fue creado para acompañar la narrativa y las emociones del cortometraje. Mi recomendación, que vayas a ver este corto, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, seguime en Instagram y me cuentes en un comentario qué te pareció. Sin nada más que decir, nos vemos en este mismo canal, en esta misma Baticueva.